Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Simucast, el podcast de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Soy Álvaro Trampal, tu facilitador en las ondas, y en el episodio de hoy, y como no puede ser de otra forma, al ser el primer episodio de este podcast, tenemos a toda una eminencia en el mundo de la simulación clínica. Tenemos a la presidenta de la SESEP, Aida Camps. Hablaremos con Aida sobre la SESEP, la simulación clínica, seguridad del paciente y un largo etcétera. ¿Qué tal, Aida? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Álvaro, que me encanta comenzar este post de CESEP y comenzarlo contigo. Así que es un día especial, hoy. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, lo primero de todo, supongo que mucha gente en el mundo de la simulación ya te conoce, pero cuéntanos, ¿quién es Aida Camps? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Pues bueno, yo soy de base, soy enfermera. Estudié en la Universidad de Manresa ya hace unos años. Actualmente tengo 43 años, así que hace unos como 20 años, ¿no? Que acabé la carrera de enfermería y después, posteriormente, hice psicología. Siempre me había, bueno, pues apasionado muchísimo, ¿no? El mundo de la salud y sobre todo también el mundo, ¿no? de la salud mental, ¿no? Y que estaba relacionado con psicología. Así que emprendí la carrera, la finalicé y he podido trabajar de las dos profesiones. Y eso es un poquito quien ha configurado a quién es Aida, ¿no? Porque quizás esta versión de enfermera y psicóloga pues creo que me han ayudado muchísimo en esta parte, ¿no? tan importante actualmente de mi vida, que es la de ser instructora y facilitadora de simulación, ¿no? Siempre digo que la simulación es un mix entre lo clínico y lo psicológico, ¿no? Y lo pedagógico. Y la verdad es que me ha permitido, ¿no? poder pues lo que hago actualmente, ¿no? Soy responsable de un centro de simulación aquí en la U Manresa, algo que también me genera pues ilusión, donde yo aprendí a ser enfermera, ¿no? Y también es bonito volver donde naciste y donde creciste de alguna forma profesionalmente. Y mi paso hasta ser responsable de centro de simulación pues ha sido un proceso pues de ir creciendo, aprendiendo, ¿no? de otras personas, y también ahora de poder estar en un momento en que aprendes también igualmente de muchas cosas, ¿no? que te permite ver el centro de simulación. Y ahora pues con la junta de directiva de SESEP como presidenta, ¿no? En la cual también hay mucho trabajo, pero disfrutando mucho. Así que un poco es esta la idea profesional, ¿no? Vamos, que no paras, ¿no? En tu día a día. Hombre, un poco acelerada voy, ¿eh? Sí. Pero Doy fe bueno, de ¿no? ello, doy fe de ello. Que también Pero bueno, los que nos gusta, ¿no? El ritmo, lo importante es, bueno, ir acelerado, ¿no? Pero ir consiguiendo objetivos, ¿no? Y tener claro hacia dónde vamos. Así que ahí estamos. Está claro. Para los oyentes que no saben dónde está Manresa, Manresa está en Cataluña, en el norte, noreste, ¿no? de España. Sí, Eh, exacto. Somos el cor de Cataluña, Álvaro, nos dicen. Sí, 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 sí. Sí, sí, en Además, el centro de Cataluña. Cataluña es súper potente en simulación clínica. Bueno, para empezar un poco, háblanos un poco de la SESE, de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. ¿Qué misión tiene esta sociedad? Pues yo creo que la sociedad tiene la misión de dar voz y de dar conocimiento y reconocimiento, ¿no? de la simulación en nuestro estado, ¿no? en el estado español. Y yo creo que la SESEP ha ido teniendo como un progreso, ha ido creciendo, ¿no? Son 10 años de la Sociedad Española de Simulación, y en el transcurso de cualquier proyecto y de cualquier sociedad que va creciendo, pues tiene distintos objetivos en distintos momentos, ¿no? Es verdad que cuando en sus primeros inicios tenemos objetivos, durante los 5, 7, 8 años siguientes, pues tuvo otros objetivos, ¿no? Y creo y pienso que con la Junta hablamos, ¿no? Y comentamos que SSP está en un momento que, gracias al trabajo de lo que han hecho otras juntas y otras presidencias, pues nos encontramos en un momento donde el objetivo sobre todo es seguir impulsando no tan solo el que se haga y que se conozca la simulación bajo unos criterios de calidad, ¿no? establecidos, sino también
impulsar mucho, y creo que esto es muy importante, el hecho de que se pueda también generar sinergias de investigación y simulación, ¿no? Yo creo que todo el mundo que pertenece a SESEP trabaja en ese enfoque, pero sí que es cierto que, como todo, la investigación es un reto, ¿no? Para todos. Entonces, es verdad que hacemos mucha simulación, pero continúa siendo un reto el hacer investigación, el seguir probando y demostrando, ¿no? Y evidenciando, ¿no? Cómo puede ser tan potente la simulación en tantos ámbitos y de tantas formas diferentes, pero que se debe investigar, se debe explicar, ¿no? Y creo que la sociedad tiene una responsabilidad en facilitar, ¿no? Pues a través de becas, a través de proyectos, que sus socios puedan tener ahí, ¿no? Un espacio. Pienso sinceramente que estamos en ese momento, aparte de iniciativas, ¿no? Que puedan sobre todo pues también ayudar a esa calidad de simulación, porque yo creo que estamos en un país que se hace mucha simulación y que se hace simulación muy bien. Mm. ¿No? Y cuando vas al Congreso ves que hay experiencias maravillosas y muy potentes, ¿no? Pero muchas veces es verdad que también a veces hablamos aún idiomas distintos en simulación. No todo el mundo hablamos el mismo idioma, y a veces también tenemos mucho una formación de simulación mucho en base de cursillo de 20 horas o cursillo de... Y la sociedad también tiene, a través no solo de la Junta de la Sociedad, sino de sus socios, porque eso es lo que hace crecer, ¿no? De que se dé a conocer como detrás de la simulación no tan solo hay una cuestión de ser clínico, sino hay unas bases pedagógicas, unas bases psicológicas, unas bases científicas, unas bases de investigación, que todo eso cuando nos empapamos es cuando podemos ir elevando la calidad en nuestras instituciones. Así que es la ventana, ¿no? Para que se pueda visualizar esto, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? En esas dos partes, la calidad y la investigación. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, que la simulación no es coger y ponerte a hacer RCP en un maniquí o jugar con el maniquí, que tiene un trasfondo muchísimo mayor, ¿no? El que tenga ese Mm. impacto sobre nuestro alumnado. La SESEP es relativamente joven en comparación con otras sociedades, más o menos, ¿cuántos años Pues, tiene camino, lleva de camino pues la SESEP? claro, 10 años. Hemos celebrado el año pasado 10 años de SESEP, desde que se fundó. Y claro, hombre, son años, ¿no? Pero a la vez se pasan muy rápido, ¿no? Porque en este proceso, pues es verdad que hay sociedades con una trayectoria mucho más importante y eso se nota, ¿no? Pero sí que pienso que durante estos 10 años se ha hecho un trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De lo que estamos comentando, de conocer qué es simulación, de que las universidades hagan simulación y no de una forma aleatoria, sino de una forma integrada, ¿no? De que forme parte de ese plan. Hay grupos, ¿no? Que han impulsado muchísimo en que sus universidades no existan casos de simulación, sino un programa, ¿no? Basado en simulación. Y eso es lo que, ¿no? Yo creo que se ha ido viendo en este histórico de la sociedad, ¿no? También es cierto que algo importante y que también vamos viendo cómo eso vamos evolucionando y vamos creciendo es que la simulación ha sido muy importante en el ámbito educativo, ¿no? Porque la gente la ha cogido mucho, ¿no? Sobre todo en los ámbitos de las universidades, como innovación metodológica, y eso ha sido un gran valor. Pero también es verdad que en este trayecto de 10 años hay personas que están aplicando la simulación no en el ámbito solo universitario o formativo en sí, sino también en el ámbito clínico, es decir, hospitales que están haciendo un esfuerzo muy importante para que la simulación esté integrada, ¿no? A nivel clínico. Y SESEP pues va recogiendo o se le va viendo ese amalgama, ¿no? De profesionales que quizás al principio pues era menor, y cómo, ¿no? Lo vamos evidenciando y vamos aprendiendo de todo ello. Ujú. Sí, la verdad es que escuchándote, ¿no? Has dado unas cuantas ideas que yo me las he apuntado para futuros Mm. podcasts, que muchas veces nos pasa en muchos centros en los que trabajamos, ¿no? Que asociamos la simulación a un taller de la universidad, un seminario,
y no como Mm. un marco transversal, como un programa de simulación a lo largo de los X años de la formación, ¿no? Pero bueno, Mm. eso estaría bien también que para futuros podcasts habláramos sobre los Sí, programas de simulación, creo que sería de importante. tanto. Sí, sí. Sí, Álvaro, pero Eh, es verdad esto, ¿eh? Y yo sabes que creo siempre que eso también la sociedad tiene un papel muy importante y la gente que estamos en ella, ¿no? Porque al final la sociedad es configurada por las personas. Porque creo que nosotros a veces también no explicamos bien lo que hacemos, ¿no? Y hemos de hacer como más pedagogía de lo que es simulación, ¿no? Y con lo que tú dices, a veces explicamos de, bueno, ¿tú qué haces? Bueno, es que hago un caso, ¿no? Clínico así, de simulación, con actores, y entonces lo que intentamos es que los alumnos tomen decisiones. Lo explicamos como si fuera casi como un role-playing o, bueno, vamos aquí a improvisar, vamos, ¿no? Y claro, cuando uno conoce la simulación, su gran potencia, ¿no? Tiene que ver con unos elementos, ¿no? Que tienen que ver tanto con teorías asociadas a lo que, pues, de reflexión, de experiencia experiencial, ¿no? De metodologías experienciales, que lo que hacen es crear una experiencia inmersiva donde estás trabajando con los procesos de aprendizaje que hacen los adultos, ¿no? Y que ujú. eso te ayuda a potenciar. Entonces, yo creo que a veces también es importante, pues, cómo explicamos esas cosas y también cuando cogemos o cuando vamos a trabajar con un compañero, explicarle ese roadmap metodológico de cómo vamos a hacer las cosas, porque a veces lo simplificamos mucho. Y creo que cuando alguien viene a SESEP, es cuando descubre esto. O sea, que yo pienso que va muy bien cuando incluso estás en tu universidad, que estás solo, o incluso que ya estáis en un proyecto de simulación, pero que necesitáis, queréis tener más visión de futuro o inmediata, ¿no? De convencer, que esto es un gran tema, otro para vos, ¿no? Cómo convenzco. Pero creo que la sociedad ayuda mucho a estas cosas, ¿no? Sí, sí, está claro, ¿no? El conocer la metodología de aprendizaje, la andragogía, de cómo aprende el Sí. adulto es súper importante porque muchas veces pedimos que la persona imagine o lo que sea y los adultos nos cuesta mucho imaginar. Pero bueno, eso sería para hablar largo Exacto, y exacto. tendido. Oye, Aida, una cosa importante. Estamos hablando mucho de simulación clínica, se asocia mucho la SESEP a la simulación clínica, pero uno de los pilares importantes de la SESEP es la seguridad del paciente. ¿En qué contribuye, cómo potencia SESEP a la seguridad del paciente? Totalmente de acuerdo contigo, es que sí, sí, es que tenemos nombre y apellido, ¿no? Y si se tiene que tener ese nombre y apellido, y es que van juntos. O sea, yo no entiendo la simulación. Mira, para mí ha habido algo que he reflexionado en estos últimos 2 años, sobre todo porque mi experiencia me lleva muchas veces a hacer simulación en otros ámbitos, ¿no? Y a partir de aquí, para que entendáis un poco cómo la reflexión, ¿no? Pero la simulación en los ámbitos sociales, educativos, es muy potente y ayuda muchísimo, ¿no? Y cuando la enseñas a profesionales, no sé, que son profesores, que son directivos, o sea, la aprecian un montón, ¿no? Porque necesitamos espacios no solo de seguridad psicológica, sino también de entrenamiento, ¿no? Por la complejidad que cada vez no tiene los laboral, ¿no? Entonces la simulación ahí, la gente dice, ah, esto es tremendo, es que esto nos va a ayudar, porque esto es como, ¿no? Entrenar y esto como equipo y, ¿no? Y aprendizaje entre iguales. Pero hay algo que nunca tendrán esas simulaciones en el ámbito como en el ámbito clínico, que es cómo sabemos que, ya está, ¿no? Que la simulación en el ámbito clínico, su relación con la seguridad de pacientes. Aquí hay esa ficha que es imprescindible y es lo que siempre digo, muchas veces la asociamos a metodología, pero es que la simulación no ha nacido para ser una innovación, ha nacido para mejorar la seguridad de pacientes. Y entonces esto es un punto clave, esencial, que no podemos olvidar. No podemos olvidar como profesionales, como educadores de simulación, y no puede olvidar la sociedad, ¿no? Y yo creo que la sociedad avanza, ¿no? Y con paso firme hacia adelante en este tema, ¿no? Porque hemos visto en esta trayectoria que seguridad de pacientes sí que la trabajábamos durante el Congreso con elementos como que salían y surgían de los propios programas y investigaciones, ¿no? Y comunicaciones
y temas que se han tratado en distintos congresos, pero es verdad que como sociedad vimos la necesidad de generar una línea, ¿no?, que pudiera impulsar y que pudiera dar nombre y apellido a esto, y por esa razón el año pasado, ¿no?, desde la Vocalía de Seguridad de Pacientes que lleva la doctora Carmen Gomar, junto con Maricruz Martín, ¿no?, Delgado, y se diseñó, ¿no?, un curso donde el tema es simulación y seguridad de pacientes, es decir, cómo yo puedo trabajar la simulación y la seguridad de pacientes, cómo puedo yo introducir esa herramienta como profesional, porque también creo que como los clínicos somos todoterrenos, yo digo, tú una enfermera, un médico les das, y ya lo hacemos, ¿no? Los ponemos ahí, pero claro, otra cosa es que sepas, oye, de la cosa con cara y ojos, ¿no? Y muchas veces la simulación o a la seguridad del paciente se asocia al lavado de manos, a la identificación activa, sí, pero hay muchísimas más otras cosas, ¿no?, que se pueden trabajar, y además que es importante trabajarlas con nombres y apellidos también cuando las aplicamos en nuestros grados, ¿no?, o en nuestras formaciones. Y el curso es muy interesante porque lo que lleva es esa línea, ¿no? Y también para impulsar los proyectos, ¿no?, y trabajos y ayudar a los socios y no socios que están haciendo temas y que quieren ahí ponerle ese sello distintivo e importante, pues a que se pueda lograr, ¿no? Entonces, lo creemos como algo muy, muy, muy importante y que debemos impulsar. Y hay otras iniciativas que vamos trabajando, ¿no?, para que la seguridad del paciente no sea solo una cosa que sale ahí en un curso apartado, sino que siempre forme parte del denominador de lo que ocurre, ¿no?, tanto en el Congreso como fuera de él, ¿no? Y creo que es esencial. Y pienso que tendríamos que ir avanzando en trabajar quizás, ¿no?, también más de forma más sincrónica con sociedades que están especializadas en seguridad de paciente, ¿no? Porque ese también podría, ¿no?, estar trabajando con ellas y sumarse y aprender, y también ellas aprender de simulación, porque a veces también son dos conceptos que se han separado mucho. Ujú. Muy, muy importante. La Mm, seguridad, tanto en aplicarlo en formación de posgrado como incluso en pregrado, ¿no? Siempre hablamos que a los alumnos de las carreras están frescos, les tenemos que implantar esa semilla, ¿no?, que es la seguridad, y ya solo pues exacto. identificación, medicación, los correctos, pues muchísimas cosas que ya podemos ir sembrando, ¿no?, esa seguridad desde el primer día en la facultad, ¿no? Que no Mm, solo es sí, la seguridad en los posgrados con simulaciones sí, zona 3 con equipos sí, nativos y ese sí, tipo de sí, cosas. sí. Exacto, exacto. Sí, es verdad, porque estos temas en el grado son muy importantes. Y yo no sé cómo tú lo ves, Álvaro, ¿no? Pero yo creo que también lo que ocurre es que el tema de la seguridad de pacientes, la visión ¿no?, del error sistémico, Ujú. está muy enlazado con la visión, ¿no?, metodológica propia de la simulación, ¿no? Y claro, son momentos muy sensibles por ser muy provechosos para trabajarlo con los alumnos, ¿no? Porque al final, yo creo que si tú con los alumnos les explicas el concepto de la seguridad del paciente, la visión sistémica del error, lo trabajas a través de simulación, temas que vayan vinculados a seguridad, pero también cómo trabajamos ese cambio de chip en la forma en que vemos, ¿no?, en cómo se trabajan las cosas, ¿no?, y cómo miramos el error y cómo notificamos y cómo sacamos. Eso también va a incidir en los alumnos, y estoy segura que también va a hacer como un cambio de cultura, ¿no? Que a veces es tan difícil, ¿no? Porque cuando estamos en el trabajo, en el hospital, continuamos teniendo muchas dificultades a veces, ¿no?, de ver las cosas con esa visión tan más sistémica, ¿no?, del error. Hay un rincón nuestro que nos dice, bueno, es que estos lo hacen mal ellos, porque claro, estos los de urgencias nos tenían que haber dicho, ¿no? O porque, ¿no? Hay una cultura que aún no Sí. está instaurada, y claro, y yo creo que como tú decías, ¿no?, que en grado es esencial. Entonces, yo creo que la sociedad a través de ese curso, a través también de las jornadas de estudiantes, ¿no?, que tú conoces también, donde están enfermeros y médicos, estudiantes haciendo simulación conjuntamente, ayudamos porque se trabajan temas de seguridad y de comunicación que les ayuda, ¿no?, a tener más perspectiva, ¿no?, de lo que queremos transmitir y de cómo ellos lo pueden aplicar.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Que es un cambio de mentalidad que se tiene que ir formando desde el primer día de la universidad, ¿no? La Mm. notificación, los errores, la culpabilidad, todo eso es importante el que trabajemos. Nos has hablado, Aida, sobre el curso de seguridad, sobre el congreso de la SESEP, lo has mencionado, la jornada de estudiantes. ¿Qué más acciones realiza la sociedad? Uy, un montón de acciones. Oye, mira, Así, muy, muy hay resumido. nada, resumido, no he explicado. Venga, pues hombre, yo creo que tienes esto, por ejemplo, ¿no? Los cursos de formación, como el curso básico, ¿no? De adquisición de competencias, que es un curso que para mí es fundamental, ¿no? Cuando comienzas a conocer temas de simulación. También el tema de la auditoría que hemos generado, ¿no? De in situ. Hay una parte de que la sociedad acredita los cursos que uno hace, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un curso de simulación y dice, oye, me interesaría que pudieran acreditarme que el programa cumple con unos criterios, ¿no? De calidad en contenidos, pues la sociedad tiene la parte de acreditación, ¿no? de cursos. Y la verdad es que es un éxito, porque tenemos al comité científico haciendo una labor excelente, continua, ¿no? Ahí como vocal a Jordi Castillo, pero con toda una serie de personas detrás que trabajan excelentemente acreditando esos cursos y que eso permite tener al centro pues un sello acreditado de SESEP, ¿no? Y conforme pues tiene esos elementos. Pero entendíamos que no tan solo era una cuestión de acreditar el contenido, sino también que había una demanda, una necesidad de, oye, ¿y si pudieran venir expertos en simulación para poder acreditar lo que estamos haciendo in situ? Porque a veces hay programas, ¿no? Yo misma cuando hago simulación hay cosas que las haces un año, otro, otro y otro, y claro que los vas mejorando y claro que vas teniendo en cuenta siempre, pero a veces también arrastras formas de hacer y de ser de, uno, de tu forma de trabajar, ¿no? Y el hecho de tener una mirada externa que no de fiscalización ni de decir si está bien ni está mal, sino de compartir y que esto permita mejorar el programa o incluso también ayudarnos, ¿no? A ver cuáles son las realidades del Estado, pues creíamos que iría muy bien. Por eso hay un programa de acreditación in situ, ¿no? que tiene. Aparte de eso, también tenemos todo el listado de centros de simulación, es decir, hacemos eso un trabajo porque nos gustaría que la página web de la SESEP pues pudiera uno entrar y decir, oye, mira, hay estos centros en España, mira, hay este, ¿no? Y que pueda ser también una base de datos para cualquier socio de que dice, pues me gustaría ir a visitar, ¿no? Pues bueno, también, y eso mantenerlo actualizado, ¿no? Que es muy importante y de hecho lo está, ¿eh? Que hacemos trabajo en ello. Becas, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que hablamos, bueno, a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? Porque creo que es el trabajo de muchas presidencias y de muchas juntas de llegar y que haya unas becas tanto de investigación, que ya hemos dado la segunda beca este año, y que por tanto es un precio, ¿no? Será un premio a nivel económico y después las personas pues presentan esos resultados de su investigación en el Congreso. Wow, a mí me parece esto extraordinario porque ayuda muchísimo, ¿no? Y vaya, ya lo sabes, ¿eh? Sí, 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 sí. Es importantísimo. Y también las comunicaciones propias del Congreso, ¿no? Que haya un premio, que haya un reconocimiento, ¿no? A ese esfuerzo y labor, porque lo que se presenta en un Congreso es la labor de mucho, mucho tiempo, ¿no? Creo que son aspectos importantes, ¿no? Y cursos como CRM también, que me parecen formidables, ¿no? El curso que hay en SESEP, en el Congreso, la verdad es que este año tuve la oportunidad de estar allí un rato y la verdad es que es excepcional. Así que creo que son aspectos, ¿no? Que pueden, que ayudan, ¿no? Y que pueden haber. Yo creo que esas serían cosas, ¿eh? Y me dejaréis cosas Sí, 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 seguro, ¿eh? sí. Ahora, pues suma. Sí, sí, sí. Te dejas unas cuantas cosas, pero yo a todos los que nos escucháis os animo a que investiguéis en la web, investiguéis en redes o que nos Sí, preguntéis a la sociedad directamente. sí, Y lo que sí, hago sí, una pequeña cuña publicitaria, os animo a que asistáis al congreso del próximo año, de 2024. En breve sí, conoceremos la sede y las fechas. Y ya sí. que se aprende un montón con las comunicaciones, las ideas que tiene la gente, la comunicación que hacen, los plenarios, la verdad es que es una pasada, aparte de los cursos y los talleres que siempre están llenos, ¿sabes? Entonces Sí, sí. la verdad es que se aprende muchísimo.
Oye, Aida, sé, al estar dentro de la Junta, que dentro de la sociedad hay bastantes proyectos de futuro. Cuéntanos así alguno relevante que puedas desvelarnos. Madre mía, pues bueno, es que hay una junta, un equipo excepcional, ¿no? Hombre, tenemos a Álvaro que ya uno de los proyectos es hacer este tipo de podcast, ¿no? Que puedan dar voz y que puedan pues dar voz a los socios, a la gente, ¿no? Porque al final yo creo que es eso. Yo creo que esto es uno de los proyectos que para mí que me hacen ilusión y yo creo que a todos, ¿no, Álvaro? Que siempre Pero, decimos, hay pero, tantas cosas que suceden, ¿no? Y que no podemos, no conocemos. Y claro, a veces no todo se pasa por una comunicación o pasa por ¿no? Por algo científico, no sé, sino pasa por explicar, por comentar, por explicar las penas y las glorias, ¿no? Porque también hay muchas cosas y eso es este es uno de los proyectos que yo creo bueno, que están ahí, que van a ver, ¿no? Y que nos gustará mucho que haya participación. Um, por otra parte, también lo que como Junta estamos caminando, yo creo que sobre todo es que pueda haber más amalgama, ¿no? En nuestro congreso de personas tanto del ámbito clínico como el ámbito educativo, ¿no? Durante el último año estuvimos haciendo, y estos meses, ¿no? También con la ayuda de Verónica, que es excepcional en estadística y sacarnos conclusiones, pero el hecho de ver un poco el panorama de cómo estábamos, ¿no? En la sociedad a nivel de... hay mucha simulación en el ámbito de grado y eso es de gran riqueza porque realmente es lo que tú dices, cualquiera que venga puede ver tantas experiencias, tanto de ACOES como de simulación, pero también es verdad que a veces en el ámbito clínico, no más en el ámbito hospital, pues quizás nos falta más ponerlo a 50-50, ¿no? O, bueno, por lo menos hacerlo crecer, ya veremos 50-50 porque cada cosa crece como quiere, ¿no? Y en eso estamos trabajando, ¿no? En que eso pueda darse lugar, lo estamos trabajando desde distintos ámbitos que, bueno, pues a ver cómo van caminando y trabajando, ¿no? Pero esperemos que puedan ir saliendo a la luz. Como digo, a veces hay cosas que se ven de seguida y otras que se van viendo, ¿no? Con los años, pero sí que es verdad que estamos trabajando en ello. Y también el otro es vincularnos también con otras sociedades, ¿no? Todos, ¿no? En la Junta decimos que hay un trabajo excepcional, ¿no? Desde la sociedad, ¿no? Como propia sociedad y con sus criterios de calidad de simulación y creo que sería muy importante el hecho de que otras pudiéramos quizás ayudar a otras sociedades cuando están haciendo simulación, pero también que esas sociedades nos explicaran cosas y necesidades que tienen que también pudieran ayudar a SESEP. Entonces, hacer esas sinergias, ¿no? Y en esa externalización, ¿no? También estamos trabajando, ¿no? Yo creo que esos son dos ámbitos importantes para no quedarnos cerrados, ¿no? Aparte de también trabajar mucho, que creo que también es importante el hecho de la vinculación que tenemos con las otras sociedades, ¿no? Tenemos muchos convenios que existen, ¿no? Con sociedades latinoamericanas, con sociedades europeas, ¿no? Y donde hay muy buen entendimiento, pero a veces se quedan en eso, ¿no? En buen entendimiento, ¿no? Y también estamos pues trabajando y yo creo que esto muy pronto lo podremos explicar, ¿no? Pero para que pueda haber más sinergias de colaboración y que realmente puedan tener un impacto en los socios y que se puedan utilizar de una forma más efectiva, ¿no? Así que son algunos de los proyectos que estamos trabajando y sobre todo para también que muy en breve, como tú has dicho, se sepa la sede del Congreso, que la verdad yo creo que ocurra o lo que ocurra, las votaciones sean las que sean, van a ser muy buenas opciones todos. Ujú. Sí, la verdad es que las líneas de trabajo para el futuro son bastantes, son varias, súper interesantes, tanto para el público en general como para el socio. Yo os animo Ujú. a que os hagáis socios, son 40 euros al año, que realmente no es Sí. dinero, y las ventajas que tenéis si vais a tener en el futuro, pues la verdad es que pues, merece la pena. Bueno, cambiamos un poco de tercio, Aida, si te parece. Y te voy a hacer una pregunta que le quiero hacer a todos los invitados de este podcast cuando vengan. Como Para ir yo, a camps, como la contra de la contra de la vanguardia, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy bien, Justo, que vamos hay a una ver. línea que sea para todos igual. Y ahí va la pregunta. Para ti, Aida Camps, ¿qué significa la simulación clínica? Mm, Pues la simulación, no, no, es una muy buena pregunta, ¿eh? Mira, para mí la simulación es un elemento muy potente, pero yo creo que a veces hablamos simulación y para mí la potencia es el debriefing. Para mí, para Aida, la simulación significa debriefing. Y creo que vamos a ver un cambio sustancial en la simulación porque se va a transformar, ¿no? Va a haber elementos claves que se van a mantener, pero también se va, más que transformar, a ampliar, ¿no? Con la tecnología, la inteligencia artificial, pero creo que el debriefing es un elemento clave. Y es clave porque para mí la simulación es un cambio de cultura de seguridad, de tener espacios donde las personas, donde vamos con una sobrecarga muy importante y como humanos muchas veces pues ah, erramos, ¿no? Dificultades en nuestra comunicación, en el lideraje, en el entendimiento y que tienen un impacto en nuestras acciones como clínicos, creo que simulación para mí es debriefing. Y creo que eso es esencial y no tan solo que se quede en el ámbito de grado ¿no? de para que aprendan los alumnos mejor, sino que nuestros alumnos aprendan a hacer debriefing, porque eso tiene que ser un elemento que esté en los hospitales, porque vamos a enfrentarnos a retos constantemente y creo que eso va a ser un elemento clave para tanto para AIDA simulaciones de briefing. Me gusta porque siempre Gracias. se olvida, ¿no? En muchas ocasiones que Sí, realmente la base de la simulación es el análisis posterior de lo que se ha vivido, tanto en sí, un debriefing educativo en la universidad como en un debriefing sí, clínico, utilizando herramientas de debriefing clínico de lo que ha sí, ocurrido in situ con el paciente, ¿no? Así que sí. me gusta mucho ¿Sabes? lo que has Y dicho. sabes que, Álvaro, hay una cosa que siempre digo, que a veces con debriefing hablamos mucho de las cosas del error, ¿no? Pero creo que para mí también significa, porque el debriefing es esa mirada apreciativa. O sea, creo que debemos ir hacia debriefings más de psicología más positiva, ¿no? Y mirando el error debe ser observado, debe ser hablado, debe ser no visionado, ¿no? Pero también tener visión apreciativa de la potencia de nuestros profesionales, porque es verdad que pasan muchas cosas y es verdad muchas cosas en el sentido de que a veces hay muchas diferencias o puede haber, ¿no? Que las cosas a veces no son tan fáciles, ¿no? Pero realmente yo cuando veo un equipo, y lo digo siempre, ¿no? De profesionales que llevan una trayectoria brutal, con un conocimiento brutal y que están en un debriefing y la permeabilidad y la capacidad que tienen a veces no es nada que se haya hecho más, sino sencillamente de oye, ¿cómo transformamos esto? Lo podríamos hacer distinto todo y que ya nos funciona, pero podríamos hacerlo esto. O incluso decir, oye, ¿y esto por qué no lo mejoramos? Eso es una maravilla. Yo creo que eso es nuestro suelo fisiológico para, ¿no? Para los profesionales. Entonces, ese debriefing con esa mirada apreciativa, yo creo que es uno de los elementos que para mí define todo, ¿no? Está claro, ¿no? Además, cuando haces ese debriefing a equipos de alto rendimiento, ¿no? Que encuentran ellos solos en el debriefing herramientas de mejora y luego lo implantan en su trabajo diario, es brutal, ¿no? Una satisfacción personal, dices, joder, es que yo les he acompañado en este proceso, ¿no? No, no ha salido de Sí. mí, sino ellos No, solos no, han llegado a esa conclusión, ¿no? Que realmente es el concepto de facilitador de la simulación, el ser acompañantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí ese aspecto que dices, la verdad es que me gusta un montón. Has hablado al principio un poco de esa inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez lo está cambiando más, que está cambiando más el mundo, la realidad virtual. ¿Cuáles dirías que son los desafíos de de la simulación clínica y la seguridad del paciente en el futuro, con todas las nuevas tecnologías que nos están abrumando? Bueno, supongo que será saber cómo las utilizamos para que potencien, ¿no? Pero que no nos hagan perder visión, ¿no? Es decir, al final yo creo que son necesarias, nos ayudan mucho, ¿no? Pero a veces también podemos pensar que son la respuesta a las soluciones, ¿no? Y yo creo que el otro día escuchaba
un podcast de Enric Lladó que habla sobre el lideraje, ¿no? Y decía que muchas veces la tecnología nos lidera y nosotros la seguimos, ¿no? Y ponía el ejemplo de que la mayoría cuando llegamos, ¿no?, a la oficina, lo que hacemos es abrir nuestro ordenador y comenzar a contestar los emails, ¿no? O sea, nos están liderando, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, ¿cómo voy yo a enfocar esto, ¿no? ¿Cómo voy a comenzar? Y me parece muy interesante porque yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? La inteligencia artificial creo que es un elemento importante, muy rico, pero que debemos saber liderar, ¿no? Hay un compañero, Andrés Díaz, ¿no?, del presidente de Sortisim, que decía, debe ser como un copiloto, ¿no? Y me parece muy interesante esa expresión, ¿no? Tú estás pilotando el avión y tendrás un copiloto que puede ayudarnos en muchas cosas y creo que debemos abrir la mente a ver eso, ¿no? Y no cerrarnos a ello, pero que va a ser un reto, porque claro, muchas veces lo que pasa es que esa tecnología se mete, nos enganchamos a ella y nos lleva, ¿no?, ella y acabamos como Sí, sí. pilotando el avión con bajando y subiendo, pero creo que va a ser importante, ¿no? La creo fundamental. Sí. Y un Además, tema para cualquier congreso, ¿eh? sí, 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 sí. O Además, el ahora podcast. lo hablabas un poco antes sí, de podcast, ¿no? Si yo aquí estoy apuntando todas las ideas, ¿sabes? La verdad es que salen para un montón, así que estupendo. Si hay No, alguien experto en inteligencia artificial, puede sí, sí, llamar. sí. Vamos, nosotros que tenemos pensado un podcast al mes, o sea, lo mismo tiene que ser una a la semana, ¿sabes? Pero eso no hay problema. Vamos a dejar aquí el número. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que ahora que hablas un poco de inteligencia artificial, yo la verdad, yo lo tengo que confesar, yo lo utilizo mucho para los escenarios de simulación, porque hay muchas veces que estás totalmente bloqueado y digo, joder, quiero hacer un escape room de administración de fármacos. Y se lo explico todo al chat GPT, quiero hacer esto con tanto tiempo, con estos ítems, tal, y él te da el proceso entero. Si es verdad que, obviamente, pues las estaciones tú las adaptas y las modificas, pero dices, joder, pues no había pensado en hacer esta prueba. Y te lo he dicho, pues mira, Claro. fenomenal. Pero sí, sí, es que claro, te puede ayudar mucho, ¿no? En eso que tú dices, ¿no? Comenzar las cosas desde cero es complicado, ¿no? Y él te puede decir, oye, por aquí, luego tú, ¿no? Pero creo que es muy, sí, 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 Es es brutal, es bestial, brutal. sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Aida, para terminar este primer episodio, este episodio de inauguración del podcast de Simucast, quería preguntarte si podrías terminar este episodio con una reflexión o una frase. Así una frase que tú utilices mucho o una reflexión que tú utilices mucho. No sé, esta es una pregunta totalmente improvisada. Sí, sí, no, no me lo habías dicho esta. No. No, mira, yo ahí, pues mira, que siempre, yo lo que me gustaría decirles que el otro día lo hablaba, ¿no?, con algunos compañeros que, y que también dije una vez en SESEP, ¿no?, y creo que nos acompaña, que la suerte en sí no existe, ¿no? Es decir, que todo, o sea, que a veces miramos y decimos, bueno, ¿por qué suerte han tenido, no? Porque les han hecho un centro de simulación, ¿no? Y ¿por qué suerte tienen, no? Porque estos piden cualquier cosa y dan, pero es que nosotros no tenemos tanta suerte, o es que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, en nuestros ámbitos, ¿no?, nos ocurre eso, ¿no? Y además que como nos miramos y nos comparamos, ¿no? Pero, y puede parecer que el otro, ¿no?, le puede ir muy bien, ¿no? Pero que al final las cosas se construyen, ¿no?, sobre todo con preparándose, ¿no?, esforzándose día a día y sobre todo creo que muy, muy importante estar en conexión con las personas. O sea, yo con más tiempo pasa el tiempo, aunque me considero joven, creo que lo importante es hablar con los compañeros de tu institución y también con los de fuera, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, a mí estar en la Junta de SEM no es una cuestión de como de presidenta, sino es una cuestión de que disfrutas tanto de aprender de los retos que muchas veces hablamos en la Junta, que para mí eso ha sido como oxígeno, ¿no?, para solucionar muchas cosas. Así que la suerte no existe, sino que hagan buen networking, que se relacionen y que eso es lo que seguro les hará, lo que el GTP Chat, ¿no?, nos ayuda, pero que nos ayuden nuestros compañeros, ¿no? Así que relaciónate, que eso es lo que hará brillar la simulación.
Y además, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando ves otros centros, ves otra forma de trabajar, hablas con compañeros en congresos, jornadas o en redes, o sea, el potencial, lo que aprendes, que no te hace falta tener un simulador de 100.000 euros, que puedes hacer simulación con el palo de una escoba y sale unos escenarios súper chulos. A ver. Claro, sí. Y que eso te lo expliquen, lo digas, lo veas y que te diga, venga, no sé, o mira, has probado esto, o que incluso a veces de algunas dificultades y es que te ayuda. Tú vienes de cualquier sitio, que has visitado un centro de simulación y y vienes como, vale, lo veo, ¿no? Ya lo tengo, estupendo, porque yo creo que lo que me han dicho aquí, y vienes como si te hubieran dado gas, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial eso, ¿no? Que todos tenemos nuestra suerte si somos capaces de estar pues eso, vincularnos con las demás personas. Así que no nos aislemos, ¿no? Que nos relacionemos, que eso es lo que va a ayudar también a crecer todo a nivel global. Está claro, ¿no? El compartir la información. Pues muchísimas gracias, Aida, por esta Pues a ti. entrevista. Se nos quedan muchos puntos en el tintero, ¿no? Pero bueno, habrá muchísimas más ocasiones para poder hablar tranquilamente. Así que muchísimas Y gracias vuelvo por estar cuando aquí. tú me invites. Yo te invitaría todas las semanas para aprender de ti. Yo encantado. Genial, pues muchas gracias, Aida. Y hasta aquí el Encantada. episodio de hoy. Muchas gracias, Aida, por esta estupenda entrevista y a ti por escucharnos. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en las redes sociales o en la web www.sesep.com para mantenerte al tanto de todas las novedades. Hasta pronto y sigamos aprendiendo juntos.